resulta que contactaron con Repromote. ¿Quién diablos contactó? Un influencer. Eso dice ser. Dice que le gusta el canal, dice además, ni corto ni perezoso, que vio cómo hacíamos una review de la Flare One Pro y que él podía presentarnos un producto mejor, que así lo pudiésemos comparar. Tenía varios, yo he revisado la página web y he visto que el que más se ajusta para reparaciones es el P2 Pro. Y dice, tú pruebas este y luego pruebas otro. Y digo, ¿pero qué me quiere? ¿Quitar el dinero este tío? Pues resulta que no, que dice, te las quedas. A mí no me digas ni mu. Yo solamente te las mando, y no me pedía que yo tuviera que hablar bien de él ni revisar el vídeo previamente, porque ya ha habido algún vendedor influencer que ha intentado mandarnos un producto para que lo analicemos, pero hablando bien de ese producto, y él tendría que revisar ese vídeo. Por lo tanto, yo ya me niego a eso. Pero en características técnicas veo que tiene un peso de 9 gramos frente a los 36,5, es súper pequeña, es liviana, no lleva batería y tiene mayor resolución. En principio pintaba bien la cosa y digo, tráela para acá. Si para una vez que nos regalan algo, cuando ya estaba todo en marcha, me mandan un mensaje de UPS. Transporte de mercancía, y llega cuando les da la gana. Y me dicen, tu paquete ha sido retenido en aduanas. Debes declarar esta mercancía. ¿Pero qué diablos me habéis mandado? ¿O 9 gramos de cámara térmica o 9 gramos de otra cosa que es ilegal? Y me puede estar persiguiendo el FBI. Pero no importaba el riesgo, es mi tercer apellido. Así que declaré esa cámara térmica y marqué la casilla del IVA. Ya estaba un poco asustado, porque claro, ahora te vienen con el IVA, resulta que tú pagas el IVA y que venía dentro a lo mejor un zapato usado de un chino. Nunca se sabe, entonces claro, hay que arriesgar, pero como os digo, hemos nacido para el riesgo. Afortunadamente me mandaron un mensaje con la aplicación de GPS de UPS. UPS, GPS, todo parece lo mismo pero es distinto. Y he dicho, voy a interceptar el camión antes de que llegue al destino, porque va a un city pack de correos y resulta que va a haber que pagar aduanas, no va a dejar el paquete y se lo va a llevar. Y yo quiero ese paquete. He ido a pierna suelta, como el que sigue un espía, y me salta para el otro lado, así de golpe. ¿Qué diablos os pasa con los GPS de los vehículos? Ajustarle el tornillo de arriba, sí, porque va a donde quiere. Y he seguido ese camión con la moto, parando, viendo GPS, viendo dónde se paraba. El GPS se movía para un lado o a otro. O el tío iba más rápido que la velocidad de la luz, o esto estaba mal ajustado. Así que paré, reflexioné, volví a mirar el GPS, lo volví a detectar cerca, eché a correr, lo encontré al lado de unos contenedores de basura. Dije, el maldito tío este me va a tirar el paquete por la basura. Y fui allí, lo enganché y me entregó el paquete sin pagar nada. Ni IVA, ni aduanas, ni historias. Así que me ha llegado ya el paquete, yo lo he traído, me levantó esta mañana y digo, vamos a vivir una aventura única. Y esta ha sido mi aventura de hoy. Costó conseguir este paquete. A lo James Bond, a lo 007 con esta pedazo de cámara, pero este curso va de esta cámara, ¿de qué diablos va? Este curso va de reparación de tarjetas gráficas. La segunda parte, cómo poder reparar una tarjeta gráfica y no tener un pisapapeles con ventiladores. Y ya sabéis que podéis pasar por la vida como el que quiere acoso, sino suscribiros. ¿Qué pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de tarjetas gráficas, de las fuentes, de cómo es necesario hacer su revisión y además de esta cámara térmica que nos ha salido por la jeta. Pequeña como ella sola, más pequeña que una moneda. Esta es la versión que trae macro, fundamental. Aquí si la comparamos al lado de la Flare es 5 veces más pequeña, porque esta es grande, lleva su batería y a veces se estropea o se gasta, hay que reemplazarla y hay que quitar un montón de tornillos. Y aquí está la P2 Pro, pero como os digo, con versión objetivo macro. Además nos trae un cable alargador y las instrucciones nada. Simplemente busca P2 Pro en el App Store y lo bajas. Lo probamos, instalamos y vamos a ver lo que tarda en arrancar. Damos los permisos pertinentes y aquí estaría. Tiene distintas escalas y está en blanco y negro. Cuando algo calienta se iluminaría en color rojo, pero en color también parece que está bien. En principio está bien. Temperatura mínima, temperatura máxima
También podemos poner la cámara superior, pero no corresponde porque es la cámara del móvil que no coincide con la cámara inferior que estamos instalando. No obstante, si metéis el cable alargador podemos hacer que coincide. Pero vámonos a lo que realmente nos importa, la calidad que tiene esto para detectar cortos. Bien, voy a conectar esta tarjeta que va a ser la que vamos a ver en el vídeo de hoy, aparte de otra, a ver si la reparamos. Y como tiene un corto en una bobina, que luego lo veréis, voy a inyectar voltaje. Y nos está indicando que tiene el CPU mal. Y se ve perfectamente, no habría problema en este aspecto. Ahí vemos la temperatura y en vista general tiene buena calidad. Para detectar cortos no hay problema. Si metemos la lente macro que va imantada y simplemente es colocársela, la calidad es abismal. Podemos ver los condensadores diminutos, podemos leer el texto de Nvidia, todo esto por calor térmico. Podemos ver bobinas en una calidad impresionante y vemos justo dónde se está produciendo el corto en el CPU. Nos indica el punto exacto. Esto es con la lente macro. Si se la quitamos, no vamos a ver este detalle. Podríamos ver una vista general de la tarjeta que también es de buena calidad. Pero lo que os digo, para nosotros, lente macro da gusto. Si usamos la Flare, vemos que la tecnología de Flare es dos cámaras, una que sobrepone y hace como un perfil de cada elemento. Pero esto no es siempre exacto, esto tiene que estar justo en forma plana, mirando la tarjeta. Si no, como veis, los elementos que sobrepone no están correctamente alineados y no tiene la misma calidad. Yo ahí no puedo distinguir correctamente el punto. Si fueran 3 condensadores SMD muy pequeñitos, no sabría cuál es, pero en esta, perfecto me lo está indicando. Y lo que brilla es reflejo, falso positivo, pero ya veis que la calidad está bastante decente, le hace cara a esta Flare. Sinceramente, de hecho me parece mucho más práctica, la conectas ahí, súper pequeña, opción macro, que separaríamos el móvil y veríamos todo con buena calidad, lo que viene siendo calor térmico, visión térmica, pues en este rango de precios está muy bien. Pero si yo acercase mucho el móvil, necesito meter la lente en macro. Por eso os digo que si os queréis comprar esta cámara, tiene que ser con la opción de macro, que es lo que nos interesa, porque ya veis que detecta al milímetro y ya lo que es la Flare, pues si no la pones plana, la pones un poco girada, ya no encaja tanto lo que sobreexpone de la otra cámara con lo que es la cámara térmica. Y después, por ejemplo, una cámara barata que podéis comprar por 60 euros o 70 euros, lo que vais a ver va a ser este pegote. No merece la pena que os gastéis el dinero en cámaras térmicas baratas. Estamos hablando de cámaras de calidad media suficiente para poder ver cortos. Y además la frecuencia de actualización de imagen es mucho más rápida en esta InfiRay. Y nos trae su fundita, que no me ha gustado lo que es la funda, porque no entra ahí muy bien, es un poco engorroso. Esto métele una caja, hombre. No andes tampoco ahora a economizar después de todo lo que hemos pasado. Así que, ¿tú recomiendas esta cámara? Pues siendo objetivo, es una cámara pequeña, la conectas al móvil, te arranca rápidamente la aplicación, te va a detectar cortos. Con la opción macro, sin problema. Sin la opción macro, tienes que poner
a unos 15 centímetros de distancia y te va a decir dónde es la zona. Pero tenemos esa gran ventaja, si tienes lógicamente una Fly, no te gastes el dinero. Agradecer a esta empresa que nos ha enviado este producto y es muy recomendable. Creo que ha pasado las pruebas suficientes de detección de cortos. En los dos casos, las dos tienen buena calidad. No es gama superior, pero para empezar os va a llegar. Bien, y aquí venimos ya a lo que es el curso. Aquí tenemos la tarjeta, la 1030, que es una GT 1030 de 2 GB. ¿Por qué traes esta tarjeta? Traemos una RTX 4090 porque vamos a estar empezando a ver las cositas y aquí es donde menos piezas hay. Así que en visión general podemos ver que tiene las fases, las bobinas, los MOSFET y aquí le falta un condensador. Un chip pequeño, lleva menos líneas de datos. Si empezamos las mediciones, ya sabéis, si ponemos por ejemplo en ohmios, primeros 3 pines no habría corto, a negativo, el octavo pin tampoco. Si medimos fases nos sale 4.2, correcto, esta bobina de aquí arriba nos está marcando 400 y pico, me parece un poco elevado, pero no lleva condensador a la salida, es un poco extraño, se lo han comido, tienen hambre. Y las líneas de pares de datos, en diodo estaría correcto, podéis mirar ohmiaje, si es bobina es lo correcto y podéis ver en diodos. Como os comento, aquí lleva el PMQ2, el PMQ1, el Q de MOSFET de transistor que iría ahí arriba y el PMC1 C de condensador, de power condensador. Se lo han quitado. ¿Funciona esa fase sin un condensador? Porque sabéis que es importante, lo vais a ver después. Yo ahora conecto todo. Como os decía, me parecía un valor un poco alto, pero 1.3 parece que funciona y no lleva el condensador. Tenemos voltaje en todas las fases. Simplemente una de VRAM, V-Core y el resto de voltajes. Bien, si yo pongo el osciloscopio para ver hasta qué punto hay una señal a la salida de esa bobina, increíble, no necesita el condensador y tengo una señal totalmente recta. Y eso que el condensador trabaja en función de fase para poder estabilizar ese voltaje. Pues aquí va sin él, pulsos antes. Claramente queda los MOSFET, queda un IC que vamos a ver y a la salida señal continua. Si yo conecto esto nos dará vídeo. Tenemos, recordad, voltajes en toda la placa. Y a veces lo preguntáis, tengo todos los voltajes, no tengo problema en el PCI Express. ¿Qué es lo que pasa? En este ejemplo lo vamos a ver. No hay imagen. Bien, muchas veces las placas os traen pequeños puntos donde podemos medir los voltajes. Aquí serían los 12 voltios, el de main, el 3.3, el 1.8, el 5 voltios y yo, como os comento, en todos los puntos tengo voltaje. Como os digo, PEX, por ejemplo, que iría por este punto de placa y te dice, métele ahí la punta. 1.8, etcétera. Un regulador por ahí. Hay que ir viendo ya y sabiendo qué es cada componente, ¿eh? De diodo, Q transistor, U es un IC. Aquí tendríamos la BIOS y ya le han hecho BIOS. ¿Por qué? Porque esta tarjeta no da imagen, tiene todos los voltajes y pues de forma tampoco muy desacertada es hacerle BIOS por si hay una corrupción de BIOS, pero es extraño en las tarjetas gráficas. Reviso aquí un poco cómo lo han soldado y esto estaría en principio comunicando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a meter una BIOS que funciona porque nunca se sabe con esta gente. No es porque no me fíe de ti, es que no me fío de nadie. Para eso, la página Tech Power Up, ahí tenéis BIOS para todas las tarjetas gráficas, según el modelo. Es una base de datos inmensa. Para el mismo modelo, revisad que tenga la misma memoria. Cuando no hay imagen, hay que revisar la alimentación que llega al DisplayPort o HDMI.
que serían 5 voltios en HDMI, 3.3 DisplayPort, que luego tendría un conmutador. Eso también lo vamos a ver en otro vídeo porque no va a dar tiempo. Hecho BIOS, conecto y no tenemos imagen. Es raro que sea de BIOS, pero hay que arriesgar. Bien. Nos queda la inspección visual, que es vital. No hay esquemático de esta gráfica, no hay board view. Si yo hago una inspección visual, veo que aquí me falta un componente. De hecho, me faltan 2. Pero uso mi masa gris de la cabeza que me está diciendo que puedo encontrar una fotografía que tenga cierta calidad de esta tarjeta gráfica y ver cuál es el componente que le falta. Y veo que es una resistencia porque es negro. Aunque pone C, se refiere al de arriba porque es tan vertical como el de arriba. Esto es una resistencia. No sabemos el valor, pero sabemos que es una resistencia faltante. Cuando falta una resistencia en cualquier circuito, es muy probable que no encienda. Puede ser de una línea secundaria, una línea de datos, una señal que va a un IC, y aquí estaría la resistencia faltante con el condensador. Bien, como os digo, si falta una resistencia significa que se corta la señal ahí. Es como un puente. Si quitáis ese puente, no puede continuar la señal. Si falta un condensador, no pasa nada. Va a funcionar igual. ¿De qué valor es la resistencia que le metiste? Le he quitado de una zona similar de una tarjeta para piezas y eso va a valer igual. Esto rinde más que una gráfica integrada en CPU. Que menos, porque si no, que una Vega 8, una Vega 10. Vamos a ponerle su pasta térmica y hacer la prueba. Pero ya sabéis que hay que hacer inspección visual. Las tarjetas por la parte de atrás sufren daños, sufren golpes y saltan componentes. Y a veces tenemos todos los voltajes, pero nos falta una pequeña resistencia. Pues para lo que es, te permite jugar abajo, a baja calidad, pero puedes jugar con esto. Hombre, no te compres esta tarjeta gráfica, no la recomiendo, aunque sea para jugar ocasionalmente, pero si la tienes, pues mira, esto es lo que te va a dar: 35 frames, calidad media, en Full HD, con mínimos de 7, máximos de 74. Puedes ir tirando, no es lo más aconsejable por el precio que tiene, pero ahí estaría reparada, no hay problema. Entonces, ¿qué son las resistencias? Pues es algo que limita el paso de la corriente eléctrica. Yo tengo aquí 3 resistencias. Tengo esta otra de 100 cas y tengo otra de 22 ohmios. Bien, yo tengo esto todo. Si yo paso 12 voltios en un punto y toco en el siguiente, vemos que en esta más baja me pasan los 12 voltios. ¿Por qué? Porque la resistencia es más baja a la corriente, son menos ohmios. Por lo tanto, no hay problema. No hablamos de amperaje, porque eso se encarga que cuando está algo consumiendo mucho, esto lógicamente no lo podemos poner de limitante. Si yo meto ahora una de valor medio, me baja 11 ohmios, y si meto la de más ohmiaje, la mayor resistencia, que imaginaos que es un cable fino enrollado dando muchas vueltas dentro de eso, por poneros un ejemplo, que de hecho es así en estas resistencias, pues me baja 5 voltios. Que no con esto hacemos las bajadas de tensiones, para eso se hacen los divisores de tensión entre 2 resistencias y el resultante. Bien, pues yo le he metido una y por lo menos, más o menos, poniendo el valor que debería de ir en ese punto, porque lo he sacado de una placa parecida, me está pasando la señal y está dando finalmente imagen. Como os digo, puede ser una señal de datos o de cualquier otra cosa, y si le falta resistencia, cortamos comunicación. Y vámonos con esta otra tarjeta. Como os digo, esta es una 1000, esta es una 1650 y es la que hemos visto con la cámara térmica. Si yo mido los 3 primeros pines y en diodos veo que hay caída de tensión, entonces no tendría corto ahí. Correcto.
Si pongo en ohmios, voy a tener una resistencia, porque ahí llegan los 12 voltios en los 3 primeros pines. Veros el vídeo anterior, porque si no, no avanzamos. Si yo ahora sigo, mido aquí corto pin, caída de tensión, correcto, aquí no hay corto. Vemos que aquí hay más pares de datos, es una tarjeta más potente. 0.8, correcto. Y todos los pares de datos nos están dando buen valor. Bobina por este lado en diodos nos da 0. Ojo al detalle, bobinas hay que medirlas en ohmiaje. Vale, por aquí mido, veo que hay una caída de tensión y en las fases 0. En ohmiaje, si tenéis este fallo, hay que cambiar a ohmiaje. Cambiamos y donde ponía 0, ahora pone 21 ohmios, correcto, para lo que son VRAM y 0.6 para VCore, correcto. Detalle importante, no midáis, como os digo, bobinaje, caída de tensión, hay que mirar resistencia. Por la parte de atrás, esta bobina está en corto, bobina de 1.8 voltios si no me equivoco, y la de 1.8 va a GPU, a otros puntos de la placa como BIOS 1.8, así que problemón que te crío. Puede haber un cao bacalao en esta placa. Miramos el último pin del pequeño conector y si lo ponemos de una manera no nos da nada porque hay una puerta lógica en medio. Y si cambiamos la polaridad nos da un resultado. Si veis que marca 0 en diodo, punta al revés, positivo a negativo y ya nos sale el valor. Luego el segundo y tercero del otro conector, data clock, que irían por aquí, que se lo manda a la placa base. Y tiene un valor 0.8 en diodos, correcto. Como os digo, los 3 primeros pines van aquí a este fusible. ¿Por qué sabes que es un fusible? Porque pone F3, pero si yo siempre os lo tengo que decir. Que se va a una resistencia grande, se va a una bobina de filtrado que pasa a otra resistencia grande y alimenta las fases. Desde la placa base 75 vatios alimenta las fases, es decir, se va a los MOSFET de alta para alimentar los 12 voltios de alta. Están ahí parados porque el MOSFET está cerrado. Va a abrir por pulsos, pero de momento está cerrado. Vámonos a la bobina que nos entra en corto. Levantamos de un lado para ver si el corto es hacia un lado o hacia otro. Porque esto es un puente dentro de una línea. Entonces al quitarlo podemos saber si es de un lado y otro. ¿Y quién controla esto? Pues por la otra parte este IC, que es de lo que vamos a hablar también en este vídeo. Estos ICs sustituyen al controlador de MOSFET porque viene el controlador y los MOSFET dentro de ese cuadrado. Por lo tanto, este IC ya el mismo recibe su alimentación, su enable y saca el voltaje para la bobina. Levantada la bobina, era normal pensar que es del lado que va el CPU. Vale, está pitando ahí, pero abajo no. Es decir, el IC está correcto, es el que saca los pulsos, pero la bobina está comunicada con distintos puntos, como os digo, con el GPU, por lo tanto, corto. Si yo toco ahí, veo que efectivamente está comunicado. Es este IC el que le da los pulsos que tiene salida de música. De hecho, si tocamos pin 8 de la BIOS, tenemos corto. Y si metemos alimentación en esa bobina, 0.60 por ejemplo, y le subimos un poco, porque cuando hay un corto en el CPU hay que meter algo de amperaje, si no esto tarda muchísimo en calentar. Vemos como el corto está ahí. Pero bueno, esta tarjeta la he puesto a prueba posteriormente con las cámaras térmicas y ya veis justo el punto exacto donde era el corto. O sea que ahí sí que no hay ningún problema. Aquí estamos con la flare viéndolo y ahí se estaría calentando.
Después me llegó la cámara térmica y digo, perfecto para el vídeo. Ahí veríamos el conjunto, cómo se calienta la placa por la parte inferior. Bien, si me voy a un board view, que es de una tarjeta parecida, no tienes el mismo, pero no empecemos con el mismo. Buscaros un board view parecido. Este tiene la misma distribución de elementos. Si me voy a esa señal, como os digo, 1.8, correcto, se va a estos puntos de CPU. ¿Qué pasa? Corto un GPU. Bien, este UP es el que controla, es el 1728Q, que controla esa fase. Vamos a verlo rápidamente cómo funciona esto, porque esto lo vais a encontrar en un montón de tarjetas. ¿Qué hace esto? Esto resume todo en este pequeño cuadrado. Y ya está. ¿Y por qué lo hacen así? Porque no requiere gran amperaje. Por lo tanto, así es mucho más sencillo. Es el UP1728 que tiene una entrada de voltaje entre 2,5 voltios. Y lo que nos interesa, tienen el pin 10 el enable, tiene LXL bobina, hice entendiendo esos términos, bobina L, LX salida de bobina, y tendríamos su power OK y su entrada. Además es configurable. Este EIC nos permite sacar distintos voltajes. Por ejemplo, para una entrada de 5 voltios yo puedo sacarle 1, 1.8, 2.5, 3.3 según la resistencia 2 o 1 que yo le configure en los pines correspondientes. Y si vemos ya por dentro cómo está construido, tenemos su enable, su EBIN, pero fijaros, tenemos dos MOSFET a la salida con su drive y todos los controladores de referencia para sacar el LX, además del Power OK y del modo que se va al control lógico, es decir, todo compactado en ese pequeño tamaño de 5 milímetros por 5 milímetros. Entonces yo tocando ahí 1 voltio. ¿Por qué? Porque la configuración que tenía este pequeño IC es con las resistencias adecuadas de salida a 1 voltio, que sería el LX, que son pulsos, no es una corriente continua, es pulsos. Tras la bobina es cuando ya es lineal. Vale, tendríamos su enable, su power OK y su alimentación, y vemos que funciona correctamente. Entonces, si yo no tengo voltaje en uno de esos, tengo que revisar ese IC porque nos puede estar en corto. Después tendríamos lo que sería este término medio, 2 MOSFET y un controlador y una bobina. Esto sí que ya nos permite más amperaje porque lleva los MOSFET que están refrigerados por la propia placa base, y el pin configuración es, aquí lo tendríamos, control de MOSFET de alta, control de MOSFET de baja, VCC, enable. Es muy sencillo este. Tendríamos un voltaje de referencia 0.6, 0.8 y, como os digo, ahí vendría el gate del drive UG, el low gate del drive y representativamente 2 MOSFET que son externos, no como en el otro, e internamente pues llevaría su sistema lógico, etcétera. Esto ya no nos interesa. ¿Qué hay que saber? Que en este los MOSFET van sueltos, puede haber un fallo en esos MOSFET que luego van a la bobina, y en el otro está todo encapsulado. Y después tenemos el IC de todas las fases, que controlan 4, 5, 6 fases, por ejemplo, que es un IC que se va a toda esa serie de MOSFET y hace una apertura conmutada. Y creo que sabiendo esto, lo que es el tema de voltajes en placa ya tiene que estar más que masticado. Reprobador, si este vídeo os ha parecido interesante, sabéis darle un like que os ayuda bastante, y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos.